Tempestad en la cordillera, de Walter Guevara Arce. Capítulo 5. Del maizal se llevó a la María a su casa. El procedimiento no era desusado entre los campesinos. En la fiesta de San Juan vino el cura del pueblo y los casó, juntamente con otras parejas que ya habían establecido hogar sin esperar las formalidades del matrimonio. El amor entre los campesinos quechuas no tiene sutilezas ni refinamientos. No hay tiempo para eso. Un nuevo hogar es una pequeña empresa económica que debe funcionar y producir inmediatamente. Los padres y los vecinos ayudan a los novios, casados o no, a levantar unas casuchas que servirán de hogar. Unas pocas ovejas, algunos aperos de labranza, más o menos primitivos, un perro y cuando se trata de gentes acomodadas, un caballo, un buey y una o dos vacas. Constituyen el capital inicial de esta nueva empresa y el fundamento de la felicidad o la desventura de los amantes. Las risas, las canciones y los halagos no tienen sitio en este cuadro de parquedad y pobreza colectivas. Pero la María cantaba a veces y se reía con una risa como el agua del arroyo. Percibía su felicidad y la mostraba, lo que era inusitado. Juan tenía que alzarse por encima de sí mismo para amarla. Le gustaba que su mujer se riera y al volver a su rancho solía detenerse antes de entrar para escuchar su voz suave. Ella pagaba la comprensión y el cariño de Juan con efusiones propias que a su vez la sorprendían. Capítulo 6. Juancito, el primer hijo, nació casi inmediatamente después del matrimonio y la Marucha llegó a los 2 años justos. Cuando sus hijos comenzaron a ser algo más que pequeños animalitos, las emociones de la paternidad fueron evolucionando y tomando forma en el alma de Juan. Consideraba a Juancito como a su igual, como a su amigo, como a otro hombre. La ternura para con el muchacho tenía que ser y era profundamente subterránea, imperceptible para los demás, pero completamente clara para este hijo suyo, tan igual a él. Era como si existiese entre los dos un secreto entendimiento. Con Marucha era otra cosa. Ella era como su madre, bulliciosa, atrevida, reidora. En su cariño por esta chiquilla, Juan reconocía el amor a su mujer con un nuevo ingrediente que lo hacía más profundo y tenía la virtud de darle a él una efusividad de que carecía habitualmente. Alguna vez incluso llegó a besar a esta su hija, si bien procuró siempre que nadie lo viera haciendo semejante cosa. Capítulo 7. Eran jóvenes, fuertes y trabajaban todos los días del año, pero no prosperaban. La tierra era magra y pequeña, las lluvias irregulares. Cuando contemplaban este panorama capaz de ensombrecer su alegría y la vida de sus hijos, se abrió una perspectiva en el horizonte: irse a trabajar a las minas. Llegaron unos vecinos que habían estado ausentes por largo tiempo. Recobraron la chacra que habían vendido al partir y compraron varias otras. Adquirieron ganado,
levantaron una nueva casa. Era visible que se habían enriquecido, al menos en la módica escala que constituye la medida de la fortuna entre los campesinos. ¿Cómo y dónde? No era un secreto para nadie. Habían estado en las minas en donde pagaban salarios hasta de 10 y 15 pesos por día, lo que era suma extraordinaria para gentes que a veces no veían tales cantidades en meses enteros. Es verdad que el hombre llegó enflaquecido, esquelético, tuberculoso, pero la mujer y los hijos parecían lozanos y llenos de vida. Juan Mamán y Poma y su mujer, la María, deliberaron brevemente. Trabajarían en las minas por unos años, quizás 5, quizá menos. A su regreso tratarían de comprar la propiedad del patrón, en la que eran colonos. Era pequeña, pero para ellos era suficiente. Y se fueron. Como ellos y con ellos, muchos otros se lanzaron a la aventura de las minas. Como sus padres, una generación antes se había dejado vencer por la tentación de las salitreras en la costa de Chile. Las penurias del viaje fueron excesivas. Camiones cargados de gente hasta lo inverosímil, marchas a pie por días enteros, con los niños a la espalda. Al abandonar el valle y subir a la montaña, el frío, este frío cruel que parece defender a zarpazos las cumbres de la cordillera contra la profanación codiciosa de los hombres, hizo llorar a los chiquillos. La María mostró el temple de su alma y el vigor de su cuerpo de hembra joven en esas andanzas. Capítulo 8. Al principio todo fue bien. Juan se contrató inmediatamente, musculoso, elástico y con menos de 30 años, sería un barretero de primer orden. El salario no resultó ser tanto como decían, pero aún esos 5 o 6 pesos diarios harían una respetable cantidad mensual. Les dieron unos tugurios por casa, pero él se dio modos de levantar 3 habitaciones, casi decentes, apoyando una de las paredes, la del fondo, contra la roca. La María, tiritando de frío, trabajaba de la mañana a la noche, haciendo primero comida y después chicha para otros peones que habían venido de su mismo valle y que eran solteros o habían dejado a sus familias. Las caritas de Juancito y la Marucha se agrietaron al principio hasta sangrar, pero después se habituaron al frío. Jugueteaban sin descanso por las lomas casi verticales de esta cordillera con entrañas de wolfram. Juancito, haciendo de minero, horadaba las partes blandas que podía encontrar en la roca, utilizando el cuchillo de cocina de su madre, la que protestaba todo el día por esta causa. La Marucha, prendida al saco de su hermano, pretendía cocinar como su madre en pequeños cacharros que le había comprado el padre. Las delgadas trenzas de cabello que le colgaban a la espalda más de una vez fueron objeto de las iras del hermano, que alegaba que la comida no había estado a tiempo. Los niños, con la tez oscura y agrietada, y la María con las manos rajadas, eran el encanto y la razón de ser de Juan. Su pena era que los veía poco. Salía de la casa a las 4 de la mañana y con frecuencia doblaba su jornada para ganar más. Cuando volvía de noche, estaba rendido, sin fuerzas ni para hablar.
después de sostener por 8 horas el taladro contra la roca, los oídos y el cuerpo entero continuaban vibrándole con el implacable ritmo de la máquina. Al día siguiente a comenzar de nuevo. Otras veces entraba en el turno de la noche, pero esto solo tenía significación en lo que se refería a su mujer y sus hijos, porque para él, dentro la mina a cientos de metros de profundidad, era siempre de noche. El aire enrarecido y el calor subterráneo daban a los obreros una semilucidez suficiente para sostener el taladro en las direcciones indicadas por el ingeniero y para empujar las carretillas del mineral y palear la tierra, pero para nada más. Los trabajadores semidesnudos empujaban o cargaban las carretillas o barrenaban las paredes, iluminados por lamparillas de acetileno, cuya pequeña llama se extendía en la oscuridad en búsqueda desesperada de oxígeno. La sensación de ser un gusano atrapado y perdido en un laberinto subterráneo torturaba a veces la mente de Juan. Entonces el pesado aire del socavón le parecía la continuación de la roca oscura, con alucinantes puntos luminosos, que eran las lamparillas lejanas de los otros trabajadores. Para romper esta fascinación, abandonaba repentinamente el taladro y echaba a correr dando gritos, golpeándose contra los salientes del socavón, hasta recobrar por la violencia del esfuerzo y los golpes la noción de tiempo y lugar. Durante una de estas embestidas contra la oscuridad fue que conoció a Condori, que se echó a reír a carcajadas al ver por primera vez a Juan corriendo enceguecido dentro del socavón. Ahora en la chichería era precisamente Condori quien estaba divirtiendo a los circunstantes con el relato de esta extraña costumbre de su amigo. Sí, doña Carmen, le juro por lo más sagrado, así como estoy diciendo, como un loco siempre se echa a correr a veces y da unos gritos fuertes que hay que oír. No diga. ¿Y por qué hace eso?, preguntó sin disimular su interés por el guitarrero la bailadora fea. Dice que es para sentirse vivo, para no quedarse pegado a la pared del socavón, para no volverse piedra. Intentó explicar Condori y después agregó volviéndose a Juan. A ver, che, explica pues, che, ¿por qué haces esas operías? Juan se quedó sorprendido al comprobar que desde hacía rato él era el tema de la conversación y que su amigo Condori estaba haciendo reír a los parroquianos medio borrachos y a las hijas de la Pucasenga con el relato de sus extrañas actitudes dentro de la mina. La ruidosa hilaridad de Condori le obligó a responder. Mentiras está diciendo este. Así hablador siempre es. Y Juan buscó salir del paso con algunas frases vagas. Se levantó del banquillo de adobes en que estaba sentado, apoyó la guitarra que había dejado de tocar hacía rato y se fue al patiecillo interior. Allí encontró a González, el arriero de Tapacarí, y la conversación se anudó espontáneamente entre los dos. Yo me quiero ir, y ese hablador del Condori está habla que habla. Tengo que madrugar antes del amanecer. Capaz que nieve, y el cielo está cargado. Y después de un segundo silencio, González preguntó.
¿Tú vas a entrar a trabajar mañana? No, no puedo. No sé qué hacer. Mi mujer se ha muerto la otra semana. Aquí pareció hacérsele un nudo en la garganta. Tragó aire y saliva y continuó. Pulmonía le ha dado saliendo de la cocina caliente y este viento helado que no pasa nunca. Ah, en menos de una semana se ha muerto. ¡Qué caray! Ahora mis hijos, el Juancito y la Marucha, no tienen con quién quedarse. Unos paisanos que comían también en mi casa porque la María les daba pensión han tenido que mudarse porque ya no hay quien les prepare la comida. Yo no sé qué hacer. ¿Ya son grandes tus hijos? Esa que dices la Marucha, ¿ya podría cocinar? Sí, es chiquita. Tendrá como 4 años. Y el otro es como 2 años más grande. Más bien querría irme de aquí. Eso sería bueno. Esta vida en la mina es muy fregada. Pero es que debo a la compañía y tengo que trabajar siquiera como 6 meses para pagar. Toda nuestra platita la he gastado en remedios y para nada. ¿Por qué no te escapas? Tú no sabes lo que son esos forajidos de la policía minera y cómo tienen buenas mulas. Además, con las guaguas, niños, no se puede. Se interrumpió la frase porque una súbita idea le iluminó la mente. Tú te estás yendo a Tapacarí, ¿no? Sí, ese es mi pueblo, pero ahora pocos días nomás voy a quedar allí. ¿Tu mula y tu burro están yendo vacíos? No, sí, sin carga, claro. Mamani se acercó en la oscuridad un poco más a González. En voz más baja, con entonación de pregunta y súplica al mismo tiempo, dijo: Llévamelos a mis hijos hasta Tapacarí. Tus animales están yendo sin carga y no te cuesta nada. Yo te daré alcance en el pueblo. Mañana en la mañana entraré a trabajar. Así no notarán nada. Mientras tanto, tú te llevas a mis hijos. En todo el día tienes tiempo de sobra para llegar. Me han dicho que no son más de 6 leguas. Y la policía minera, comenzó a objetar González. No los conocen a mis hijos. Esos solo buscan a los obreros que se escapan debiendo a la compañía o a los que roban mineral. González sufrió un sobresalto ante esta última frase y quiso saber hasta dónde los chistes de Condori habían sido creídos por Mamani. Si bien que persiguen mucho a los que roban mineral, pero a mí eso no me importa, aunque hable sonceras ese borracho del Condori. La respuesta llegó sincera y franca. Claro, tú no le hagas caso nomás. Así siempre es. Yo le conozco. ¿Los llevas a mis hijos? Mi mula está matada y el burrito no ha descansado bien. Mientras decía esto último, González estaba haciendo mentalmente la cuenta de cuánto podría obtener de Mamani en la desesperada situación de éste, a cambio de llevar a sus hijos sanos y salvos, con un día entero de anticipación a su huida, que sin duda se produciría la noche siguiente. El estado de ánimo de Mamani no le permitía medir la magnitud del pícaro que tenía al frente, y como le parecía lógico pagar el flete de las acémilas,
se adelantó a ofrecerlo. Mis guaguas no pesan nada, son bien guaguitas todavía. Tu burrito puede llevar a los dos. Además, el flete, claro que te he de pagar. González siguió ponderando silenciosamente el problema, como si fuese algo más grave o más difícil de hacer de lo que en realidad parecía. Mamani interrumpió su reflexión. Llegando a Tapacarí, me los tienes en tu casa nomás. Mañana en la noche o al amanecer, yo también ya he de llegar. No hay caso. Ya te he dicho que mi burrito está cansado y la mula no puede llevar mis caronas porque tiene una mata así de grande. El ademán exagerado que hizo con los brazos abiertos se perdió en la oscuridad. Además, no quiero meterme en líos con la policía minera. Pero ellos no tienen nada que ver. Sí, pero cuando tú te vayas, seguro que han de saber que yo he llevado a tus hijos y no podré traer carga a la mina. ¿Cómo han de saber? Cuando yo me vaya, todos han de decir que me he llevado a Juancito y a la Marucha. No los voy a dejar también en esta mina de... Y por el flete nomás, soncera sería. Mamani comenzó a ver claro el asunto. Era simplemente cuestión de cuánto pudiera ofrecer. Estaba dispuesto a pagar bien y no tuvo inconveniente en decirlo. Te voy a pagar el flete del burro y además de la mula que va a ir sin carga. Ah, no, eso no es nada. 20 pesos, ¿para qué siquiera hablar? ¿Cuánto quieres entonces? Ni por 200 pesos querría verme las caras con los de la policía minera. Ante esta reiterada alusión a las autoridades, Mamani comenzó a sospechar si las bromas de Condori serían algo más que bromas. Si en efecto este arriero sería más bien un ladrón de minerales que encubría sus actividades con el pequeño comercio que podía trasladar de mina en mina al lomo de sus flacas y maltrechas acémilas. Quiso tantear cómo reaccionaría el hombre y dijo como para sí: ¿Qué siempre te han hecho los de la policía a ti, pues? Ni que fueras uno que rescatara minerales para venderlos afuera. La reacción no se dejó esperar. Eso es mentira, interrumpió González al darse cuenta inmediata de que había ido muy lejos en sus exigencias y que de tanto referirse a la policía minera, dando expresión sin duda a su miedo subconsciente, había resultado cogido ahora en su misma trampa. Buscó corregir su error moderando sus pretensiones. No es solo por ellos, es también por los animales que están muy mal. Como eres amigo de Condori, que es mi paisano, te cobraré 150 pesos y te entrego a las guaguas en Tapacarí cuando llegues. Era un robo, pero Mamani estaba dispuesto a dejarse robar. Desde que vio la posibilidad de huir de la mina, de volver a su valle, a la vera de su pequeño río, entre las chacras de maíz, a la sombra de los árboles, le pareció que había de nuevo esperanzas, si no para él, herido interiormente por la muerte de la María y extenuado físicamente por el brutal trabajo de barretero, al menos para sus hijos. Era a ellos a quienes quería salvar ahora. Era para ellos y con ellos que deseaba huir. La perspectiva para Juancito y la Marucha de una vida sin esperanza ni alegría en este desierto frígido
de sinuosidades gigantes a 4.000 metros de altura sin vegetación alguna, le pareció de pronto una pesadilla. ¿Qué sería de ellos? Habitualmente extrañó a la ternura por la herencia de parquedad emocional que corría por sus venas de mestizo, juntamente con la sangre indígena. Esta vez la pena presentida le introdujo el pecho ante la visión de lo que podía esperar a sus hijos. Estaba dispuesto a dar todo lo que tuviese. Te pagaré 100 pesos, y eso porque no tengo más. Ya te he dicho que se ha muerto mi mujer, y lo hemos gastado todo. Te juro por Dios que no tengo más. Bueno, está bien. Yo voy a salir antes que amanezca, a eso de las 3. Tengo que apurarme porque va a caer una nevada y en la cumbre es capaz de helar hasta las llamas. Tú no eres de por aquí y no sabes lo que es eso. ¿Quién sabe si podrás pasar bien la cuesta mañana por la noche? Yo he de poder nomás, pero ten cuidado con mis guaguas. Si algo les pasara a ellos, yo no sé. Claro, los vamos a envolver bien pues. Siempre tendrás unas frazadas. Mejor saldremos juntos de aquí dentro de un rato, y así nos vamos a tu casa y sacamos a tus hijos. Yo voy a ensillar a los animales en la casa del Condori. Es mejor salir de ahí. Vive en la orilla del campamento. Sí, es mejor. Mis pobres guaguas van a tener mucho frío. Su voz estaba ronca por la emoción contenida. Entraron de nuevo a la habitación donde habían estado bebiendo.